¿Cómo están? Buenas noches. Momentos como estos son tan especiales para nosotros. Esto no es una reunión. Este es el momento más alto, más sublime, cuando los santos se reúnen en un solo entendimiento, bajo una misma realidad. Para Dios no hay otro lugar más sublime que su iglesia reunida. No necesitamos cosas, no necesitamos reuniones que tengan muchas cosas entre nosotros. Necesitamos que la vida crezca. Necesitamos que el tesoro sea visible en cada uno de nosotros. Hay algo que está quemando dentro mío y a veces hasta es difícil encontrarle palabras, pero cuando Moisés Dios le estaba dando a Moisés, estaba escribiendo la ley en tablas, el pueblo estaba haciendo un becerro de oro, ¿verdad? Esa era la escena. Y Dios para sí había escogido un pueblo de sacerdotes. Sí, en el diseño principal de Dios ya éramos sacerdotes. Y por causa de ese pecado, Dios tuvo que trasladar ese sacerdocio solamente a una tribu. El sacerdote era aquel que podía ir delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y ahora ese privilegio, ese diseño para el cual nosotros habíamos sido creados, ahora era exclusivo de un cierto grupo de personas. Pero lo que la Escritura dice es que ahora en Cristo nosotros somos reyes y sacerdotes. Vos y yo tenemos la misma responsabilidad en este lugar. Si eso puede estar creciendo en nosotros, que porque uno esté hablando, porque uno esté cantando, porque uno esté predicando, porque uno esté sentado, no quita la responsabilidad que tenemos como sacerdotes de estar en este lugar, de estar en una reunión de los santos en el entendimiento correcto. En Cristo se fue devuelto el sacerdocio. Vos y yo somos sacerdotes. Lo que Hebreos dice es que los sacerdotes una y otra vez estaban presentando sacrificios constantemente delante de Dios, y estos sacrificios no podían hacer perfectos a los santos hasta que vino Él, hasta que vino el verdadero sacerdote y en un solo sacrificio nos hizo a todos nosotros perfectos. Dice ahora las Escrituras que vos y yo no somos como esos sacerdotes que no tenían que ofrendar. Ahora vos y yo portamos la ofrenda. Hermano, vos y yo portamos la ofrenda. Vos y yo tenemos que ofrendar. En Cristo se fue devuelto el sacerdocio. Y escucharnos en el Espíritu lo que Dios está produciendo, devolviendo el Evangelio a las casas, devolviendo la responsabilidad a los padres, devolviendo la responsabilidad a los hijos, devolviendo la responsabilidad a los esposos, a las esposas, produciendo la vida desde casa, reyes y sacerdotes que tienen que ofrendar. Dios se proveyó de la respuesta. Esto es glorioso. No dependen de que alguien esté acá parado predicando, porque no es por nuestra suficiencia. Podría no haber micrófonos, podría no haber música, podría no haber nada en este lugar, pero tenemos la ofrenda. Tenemos a Cristo. Tengo la carga de repasar con todos ustedes y profundizar lo que entiendo que el Señor está trayendo a la mesa constantemente entre nosotros, y el Espíritu nos está haciendo saber de que el único aprobado delante del Padre es su Hijo, ¿verdad? Y que la competencia o la suficiencia no proviene de nosotros, ¿sí? Que no son nuestras capacidades, que no son nuestras virtudes, que no son ni siquiera nuestras decisiones más radicales de esa cuando después de una crisis decimos de ahora en más voy a hacer esto, sino que estamos entendiendo
que toda la fuerza, que toda la potencia proviene de su gracia, que todo proviene del Espíritu y que cada liberación de gracia que va ocurriendo en nosotros está confirmando constantemente esta realidad, una y otra vez. Así que nuestra alma está siendo testigo de un suministro del Espíritu. Así lo dice Pablo. Nuestra alma está atestiguando que el Espíritu está suministrando, ¿sí? Está suministrando su realidad sobre nosotros para que ahora, sin importar lo que nos esté aconteciendo, sea de vida o sea de muerte, Cristo sea magnificado en nosotros. El suministro que provee el Espíritu, escuchen, el suministro que provee el Espíritu es para magnificar a Cristo. ¿Qué término que usa Pablo? Cristo será magnificado en mí sin importar si lo que me está aconteciendo es de vida o es de muerte. Es decir, que hay una realidad, hay un suministro, hay una gracia que provee el Espíritu sobre nosotros para poder expresarnos en esta realidad. A ver si lo entendemos con textos más sencillos. Pablo diría: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí, no? Pablo no es un superhombre. Pablo está siendo suministrado por el Espíritu. Pablo está siendo suministrado por el Espíritu. Y él está escribiendo: sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo está tratándonos de decir? Está diciendo que sin importar lo que nos esté aconteciendo, sin importar lo que nosotros estemos viviendo, hermanos, hay un poder, hay una gracia, hay un suministro del Espíritu para poder expresarnos en Cristo. Para poder expresarnos en Cristo. Expresarnos en Cristo no quiere decir cuando nos preguntan cómo están, decimos estamos bien, estamos en Cristo. Con un texto bíblico, para reforzarlo. ¿Verdad? No. Somos hijos que estamos comprobando que la voluntad del Padre, comprobando es comiendo, es gustando. Comprobando que la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta, aunque no sea placentera para nosotros. Pablo va a decir, escuchen, no lo digo porque tenga escasez, yo he aprendido a contentarme, cualquiera sea la situación. Dice Pablo, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son las fuerzas de Pablo, no es la suficiencia de Pablo, es el suministro del Espíritu sobre su alma, que le está haciendo magnificar a Cristo sin importar la situación en la que Él se encuentre. Es cuando hablamos del suministro del Espíritu, ustedes saben, lo hemos hablado, el Espíritu no hace otra cosa que revelar el tesoro. El Espíritu no hace otra cosa que mostrarnos a Cristo. ¿Verdad? Si el Espíritu está suministrando, ¿qué está haciendo? Nos está mostrando el valor que tiene el tesoro sobre todo lo que nos está aconteciendo y sobre todo lo que tenemos. Escuchen, el Espíritu muestra el valor que tiene Cristo sobre todo lo que nos acontece y sobre todo lo que tenemos. Eso hace que cuando nosotros veamos ese valor, cuando seamos suministrados de esa visión para poder ver el valor que tiene el tesoro, ¿qué hagamos? Renunciemos. Amados, nuestro corazón nos está engañando. Déjame decirlo de esta manera. No necesitas lo que vos crees que necesitas. No lo necesitas. Alguien lo tiene que decir. Lo que vos crees que necesitas, hermano, no lo necesitas. Lo que vos crees que te falta, de verdad que no te hace falta. La verdad que no nos tiene que acontecer aquello que nosotros creemos que nos tiene que acontecer. ¿Saben lo que necesitamos? Un golpe de gracia. Necesitamos un golpe de gracia.
para poder ver a Cristo. Necesitamos un golpe de esta gracia sobre nuestro día para poder ver el valor que tiene el tesoro que nos fue concedido. Es Dios quien lo definió a esto, no nosotros. Yo considero y me arrepiento, hemos humanizado el concepto de estar completos en Cristo. ¿Verdad? Lo decimos entre nosotros, estamos completos en vos, Señor, lo cantamos. Pero amados, estar completos en Cristo no tiene que ver con un estado emocional. Estar completo en Cristo no tiene que ver cómo vos te sientas, sino tiene que ver con lo que estábamos explicando, que como sacerdotes en Cristo tenemos la ofrenda que el Padre espera. Estar completo en Cristo tiene que ver con lo que nos ha sido concedido para poder devolverle al Padre aquello que nos dio de manera multiplicada, de manera definida. No es que estamos completos en Cristo para llevar nuestro día adelante, sino como Pablo podría escribir que él aprendió en abundancia, en escasez, en hambre. ¿Cómo una persona completa en Cristo puede pasar hambre? Peligros de muerte, engaño, temores, naufragios, azotes. Se ve que lo que nosotros entendemos por estar completos en Cristo no es lo que el Padre está viendo. Y esto es el golpe de gracia que necesitamos. Porque la vida de Cristo nos fue concedida para poder responder a una demanda eterna. Para poder dar a la medida de lo que el Padre necesita, no de nuestras expectativas. ¿Se entiende? Todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Eso es lo que dice Pedro. Lo que concierne a la vida y lo que concierne a la piedad fue lo que nos fue concedido. Esto que Pedro define no es para llevar nuestra vida adelante. Esto es para magnificar a Cristo. Lo que concierne a la vida y a la piedad nos fue concedido para que nosotros podamos expresarnos completos. Para que Cristo pueda ser magnificado en nosotros sin importar la condición o la situación en la cual nosotros estemos. El Padre recibiendo el olor fragante de su Hijo. Claro, esto, amados, atenta contra nuestros intereses de manera radical. Porque por eso decimos, nuestro corazón nos está engañando, porque pensamos que tenemos algún tipo de necesidad. Sin embargo, los apóstoles dicen, ustedes están completos. Pero claro, hay dos expectativas diferentes. Hay dos direcciones distintas. Una es temporal y la otra es eterna. Amados, hoy esto está siendo un poco más real entre nosotros. Al estar siendo puestos a prueba. Y lo que está siendo probado entre nosotros es la fe. Es así como lo definen los apóstoles, no porque lo que Dios llame fe necesita ser probado. No. La fe de Dios, la fe del Hijo, no necesita ser probada. La fe del Hijo fue aprobada, fue consumada. Lo que está siendo probado entre nosotros es aquello que nosotros decimos que es fe, pero cuando llegan los vientos, el ímpetu de los vientos, las tormentas, las circunstancias de la vida, es derrumbado. La fe del Hijo no está siendo probada. La fe del Hijo fue aprobada. Así que cuando esto ocurre en nuestro día, cuando la circunstancia golpea y de todo lo que nosotros creíamos no quedó nada, no se reprodujo vida en eso, no fue fe, fue imaginación. Estábamos obrando en la mente del hombre natural. Pensábamos que creíamos, pensábamos que era fe, pero la gracia viene a decirnos, eso no es fe, eso no es fe, eso es confianza en vos mismo, eso no puede producir olor fragante al Padre,
Eso no te puede dar acceso a la gracia que hay en Cristo para expresarte de la manera que el Padre espera. Así que, amados, si hay fe después de la prueba, es porque era la fe del Hijo, ¿verdad? Que si persiste la fe, era porque era la fe del Hijo la que estaba obrando en nosotros. ¿Y saben lo que produce la fe del Hijo? Perseverancia. Y Santiago dice, y esta perseverancia necesitamos que tenga su obra completa en nosotros, a fin de que lleguemos ¿a dónde? A la perfección. Lo voy a leer con ustedes. Capítulo 1, verso 2. ¿Sí? Así nos atiende Santiago de temprano, diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Lo repito otra vez. Hermanos míos, por favor, no ignoren esto. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Miren lo que dice acá. Mas tenga la perseverancia su obra completa. Mas tenga la perseverancia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna. Así que Santiago dice, tengamos, hermanos, por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Parece una locura, ¿no? Esto es una locura. ¿Quién puede alegrarse de esto? Sin duda necesitamos entre nosotros poder abordar esto, porque lo que Santiago dice, escuchen, la prueba es para el avance. La prueba es para el avance. La prueba es para avanzar hacia la próxima medida de entendimiento. La prueba es para avanzar hacia la próxima medida de entendimiento. Esto tendrá sentido si hemos trazado el destino. Estas palabras resonarán en nuestro espíritu si hemos definido que Cristo en nosotros ya es una decisión tomada. Si no, el gozo en las pruebas no tiene relevancia. Amados, esto no tiene que ver con conocimiento humano, esto tiene que ver con una palabra que es perfección. Perfeccionados. Así que Santiago nos está presentando un camino que es hacia la perfección. Él no está hablando en términos teológicos, de hecho está muy lejos de eso, sino en aquello que nosotros estamos manifestando en la práctica diaria. Dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba produce perseverancia. Mas la perseverancia tiene que tener su obra completa, tiene que terminar produciendo perfección. Hay todo un recorrido, ¿verdad? Hay todo un obrar del Espíritu en lo que Santiago está planteando para nosotros. ¿Y cómo se manifiesta la perfección entre nosotros? Esposos, ¿cómo están tratando al vaso más frágil? Esposos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposos, no sean ásperos con ellas. Esposas, estar sujetas a vuestros maridos, considerando que la conducta de ustedes debe ser casta, respetuosa. Hijos, sean obedientes a vuestros padres, sí, porque esto es agradable al Señor. Padres, no sean ásperos con sus hijos. Siervos, obedezcan a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Perfección. Introducidos en un diseño de una vida corporativa y Dios usando ámbitos naturales para expresar realidades eternas. Cuando Dios habla del vínculo de los esposos, de los padres con los hijos, no está hablando de nuestra familia, está hablando de la casa, está hablando de la iglesia. Está hablando de una verdad que debe ser consumada en el cuerpo de Cristo. Empieza en nosotros, empieza en nuestra casa, pero es consumado en el cuerpo.
Nunca una verdad va a ser una verdad en vos. Es una verdad corporativa, Cristo. Es decir, vos podés llevarte un ladrillo a tu casa, pero hasta que no veas el edificio, ese ladrillo no va a ser funcional. Amados, Dios usa las pruebas, ¿verdad?, para perfeccionarnos por medio de su Espíritu. Dios usa las pruebas para la perfección por medio de su Espíritu. Es la única razón por la cual los hijos consideramos el gozo cuando nos encontramos en ella, porque el resultado de esta prueba es una perseverancia que termina en una perfección. La paciencia es distinta a la perseverancia. Puede ser que nosotros, en un primer tiempo, cuando vienen las cuestiones de nuestra vida, cuando estamos siendo probados, haya paciencia. Pero la paciencia es por un tiempo corto. Pero hay exámenes que Dios está trayendo, hay pruebas que Dios está trayendo, que no solo requieren de paciencia, sino de perseverancia. Es lo que la fe produce. No somos nosotros resistiendo. Es lo que la fe produce. Es una perseverancia durante esa prueba. La perseverancia es la paciencia duradera. La perseverancia es la paciencia en el tiempo. Es la paciencia duradera. Es permanecer, amados, en la situación que Dios nos ha planteado en este tiempo, no como criminales crucificados, sino como hijos que entienden que la verdad necesita ser manifestada en nosotros. ¿Recuerdan lo que estuvimos hablando el año pasado? Había 3 cruces en el Gólgota. 2 eran criminales que los habían puesto en ese lugar. Y a veces nosotros estamos en la prueba como criminales. Nos crucifican en la cruz. Pero había uno que había entendido que la voluntad del Padre era la cruz. Que la voluntad del Padre era su propia muerte y su resurrección. Es por eso que la toma por el gozo. Por el gozo. Es lo que Santiago está diciendo. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque esto es para perfección. Santiago nos está diciendo desde temprano, y esto nos conviene entenderlo desde ahora, amados, si hablamos de perfección, tenemos que hablar de prueba. Santiago usa estas palabras, pero las cartas apostólicas hablan de esto todo el tiempo. Conformación a la imagen de Cristo, santificación, todo proceso de asimilación de verdad. Es lo que Santiago está diciendo. Si hablamos de prueba, si hablamos de perfección, si hablamos de una próxima medida de Cristo, si hablamos de ser más perfectos, más precisos en cuanto al diseño, en cuanto a lo que estamos manifestando en nuestra casa, en los vínculos, en la comunión, en todos los ámbitos donde el Señor nos introdujo, Santiago dice, no ignoren que van a ser probados. Porque la prueba va a producir en ustedes perseverancia. Y la perseverancia no puede quedar a la mitad. Tiene que tener su obra completa para que sean perfectos y no les falte nada. Amados, el gozo que Santiago plantea, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, es un suministro del Espíritu. Es el Espíritu suministrando el gozo que no está alterado por las circunstancias temporales. Es una realidad espiritual. Es cuando podemos entender desde la mente de Cristo que hay un Padre que por amor está tratando, está disciplinando a sus hijos. No debemos menospreciarla, amados. No, ninguno de nosotros debe menospreciar la disciplina del Padre. Aunque a lo primero parezca no motivo de gozo, aunque a lo primero parezca motivo de tristeza, en el tiempo, si lo entendemos, si la perseverancia produce perfección, dará frutos de justicia en nosotros. Entonces Santiago sigue escribiendo y dice, escuchen, si alguno ahora tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Yo creo que escribió eso no entendiendo mucho. De hecho, cuando
cuando los teólogos describen el libro de Santiago, dicen que él estaba muy impregnado de la religión judía, que no manejaba tanto el vocabulario neotestamentario apostólico de los apóstoles, de Pedro, de Pablo. Entonces él dice, bueno, hermanos, si alguno considera que le falta sabiduría, pídala. Ore, está diciendo. Ore. ¿A quién Dios? Pídasela a Dios, a quien da abundantemente y sin reproche, y le será concedida. En el último encuentro del año pasado hablamos de la herencia y los herederos, y el Señor nos traía a la mesa Filipenses capítulo 3, cuando Pablo dice: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino aquella que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y miren lo que dice. Esto hacíamos énfasis el año pasado. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, a fin de llegar a ser semejante a él en su muerte, si es que de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amados, para poder disfrutar de esta herencia, la madurez es innegociable. Mientras el niño es niño, es decir, en nada difiere con un esclavo, ¿verdad? El camino de la perfección es un camino de madurez. Así que mientras el niño ignora la herencia, el maduro está comenzando a poder administrarla, ¿verdad? Esto era lo que traíamos a la mesa, y que decíamos el año pasado que el Señor nos iba a introducir en mayores medidas de entendimiento, y que para esto nosotros debíamos comer el cordero completo y conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y ¿saben qué también? Y la participación de sus padecimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Uniéndolo con lo que Santiago planteaba, amados, no podemos llegar al día de la prueba, no podemos llegar al día del examen sin la sabiduría. No podemos. Esto es muchas veces lo que nos está aconteciendo a la mayoría de nosotros. El Espíritu nos está diciendo, las pruebas son para la perfección. Las pruebas van a venir, están. Ignorarlas es un acto de inmadurez. Ignorar las pruebas es ignorar el avance que propone el Evangelio entre nosotros. Aquellos que han rendido un examen saben que muchas de las cosas que nosotros leíamos día a día, hasta que no entramos en ese proceso de tensión y de prueba, no son asimiladas. No son asimiladas. La prueba, dice Santiago, produce perfección. Así que, amados, aquella palabra que nosotros estamos oyendo, que ahora habita en nosotros, debe entrar en los procesos de encarnación. Eso es lo que Santiago está diciendo. Debe entrar en los procesos de encarnación para que seamos hallados viviendo en la fe del Hijo y no en nuestra fe. La fe del Hijo nos lleva a identificar el sacrificio, la fe del Hijo nos lleva a ver la entrega del Hijo en obediencia al Padre. La fe nos está dando acceso a la gracia para expresarnos satisfechos sin importar la situación en la que estemos atravesando, sea de vida o sea de muerte. El suministro que provee el Espíritu sobre nosotros es para magnificar a Cristo, es para presentar un olor fragante ante el Padre. En eso estamos completos, en todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Tiene una dirección, todo lo de Dios tiene una dirección, tiene un diseño. Pidan sabiduría, pídanla. Pablo dice, trayéndolo un poco más a nosotros, Cristo es la sabiduría, hermanos. La sabiduría no es algo que va a venir externamente sobre nosotros, es el crecimiento de la vida por la encarnación de la palabra.
pensar que hay una sabiduría operando en nosotros que venga en forma imaginaria, anula el crecimiento, anula la cruz. Pensar que la sabiduría puede ser algo por fuera de lo que Dios nos ha concedido, por fuera de su Hijo. Dios habló la palabra es la explicación de Dios, Cristo es lo que Dios habló, esta palabra ahora habita en nosotros, ¿verdad? La palabra produce todo para lo cual fue enviada, así lo expresan los apóstoles, así los profetas, y Filipenses dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados, el punto es que la palabra no volvió al Padre vacía, sino que la palabra cumplió todo el propósito por el cual había sido enviada, ¿verdad? La palabra, la explicación de Dios se hizo hombre, se encarnó. Eso es lo que tenemos que tratar de entender. Que si no hay encarnación de la palabra, no hay realidad para expresar. La palabra se encarnó en un hombre que reprodujo toda la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre, aunque esa voluntad implique terminar con Él. Digo, la palabra tiene un sentir. Eso es lo que estamos comunicando. La palabra tiene un sentir. La palabra, el sentir de la palabra es despójense. Despójense, desechen. Permitan que esta realidad sea encarnada en nosotros para expresarnos ahora en un hombre corporativo. La iglesia es el Cristo corporativo donde la obediencia del Padre es multiplicada en nosotros. No es un hombre ahora, es la iglesia. Amados, dice Santiago, por lo tanto, todo hombre sea pronto para oír. Sea pronto para oír. ¿Qué es pronto para oír? Sino dejar que esta palabra ejecute esta obra en nosotros. Sea tardo para hablar, sea tardo para irarse, porque escuchen, miren, en la ira del hombre, en esos arrebatos de ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Esos arrebatos de ira lo único que hacen es contener con la palabra, es proporcionarle a la palabra un ambiente no propicio para que produzca el efecto. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, hablando entre nosotros, o lo haces vos o lo hace Dios. Por lo cual, desechen, dice Santiago, desechen la inmundicia, desechen la malicia y reciban esta palabra con mansedumbre. Recíbanla con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué está diciendo? Perfección. Perfección, hermanos. La encarnación de la palabra producirá una transformación que nos llevará a todos nosotros a una expresión más exacta de su voluntad. Perfección. Santiago diciendo en el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, aquella que Dios ha prometido a los que le aman. Amados, la perseverancia tiene que tener su obra completa en nosotros. Eso es lo que estamos comunicando. La perseverancia tiene que tener su obra completa en nosotros. La paciencia necesita ser prolongada un poco más de tiempo hasta que Dios logre con nosotros lo que se ha propuesto. Santiago trata de traducir lo que había hablado anteriormente y dice ahora soportando. Ahora habla de una palabra y dice soportando esto. No como criminales, amados, sino como voluntarios. Elegimos esto. Lo elegimos por el gozo puesto delante.
Lo elegimos por ser funcionales a la casa. Lo elegimos por convertirnos en piedras para ser edificados como casa espiritual. Lo elegimos porque es una medida más de Cristo. Lo elegimos porque es una medida más del perfecto expresándose en nosotros. No es que no estamos viendo lo que va a pasar. Sí sabemos lo que va a acontecer con lo que nos está pasando. Una medida más de perfección. Una medida más de Cristo. Tengan por sumo gozo, amados. Tengan por sumo gozo, porque el resultado, dice lo que dice Santiago, que si soportan, que si somos aprobados, la vida será coronada. La vida será coronada. Por todos lados nos están diciendo lo mismo. Por todos lados nos está diciendo, sí, lo que hay detrás de aquello que no estamos dilucidando tan claramente es una medida de Cristo mayor. Es un aspecto más, es una riqueza más del tesoro. Lo quiero repetir otra vez, amado, esto es para perfección. Esto es para aumento de la vida. Esto es para expresarnos de manera más precisa conforme al modelo. Amados hermanos míos, no se engañen. Termina diciendo Santiago, escuchen, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni oscurecimiento causado por la rotación. ¿Qué está diciendo? Hermanos, no se engañen, todo lo bueno proviene del cielo. Todo lo bueno proviene de lo alto. Todo lo bueno proviene del Padre que creó todos los luceros, en el cual, en ese Padre, no hay mudanza, no hay cambios, no hay sombras de variación. Las luces que menciona Santiago son literalmente los cuerpos celestes. Está hablando del sol, de las estrellas, de los planetas. Y está diciendo, el Padre es quien las creó. Por eso es el Padre de ellas. Porque Él las creó. Por eso se presenta como el Padre de las luces. Así que Santiago dice, hermanos, no nos confundamos en estos momentos donde estamos siendo probados. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Esto acorta la distancia. En Él no hay oscurecimiento causado por la rotación. Él está diciendo, la luna cuando la ven crecida, la ven que mengua, depende de la rotación. Los planetas tienen día, tienen sol, pero Él no fluctúa. Él no fluctúa. Por lo tanto, toda oscuridad no proviene de Él. Toda buena dádiva proviene de nuestro Padre. Los movimientos pueden causar periodos de oscuridad, pero Dios no cambia. No cambia. Santiago está usando el ejemplo del día, de la noche, de la luz, de la oscuridad, de los planetas, para decir algo extraordinario entre nosotros. Nos está diciendo, vuestro Padre es un Padre estable. Estable. El Padre es estable. Qué palabra esa hoy, ¿no? Es estable en todo lo que Él es. En consecuencia, amados, las circunstancias pueden producir variaciones en nosotros, pero no en el Padre de las luces. No. Todo lo bueno procede de Él. ¿Saben por qué? Porque el Padre obra solamente en un ámbito. Y ese ámbito es el amor. Y ese ámbito es su Hijo. Es Cristo. Así que, claro, cuando entendemos esto, peligro de muerte, de falsos hermanos, traiciones, dentro, fuera, hambre, saciedad, no importa, vuestro Padre es un Padre de amor. Está obrando en un ámbito que es Cristo, es la sustancia del amor. Nada de lo que nos está aconteciendo, si estamos en Él, invalida esta realidad. Somos nosotros que nos estamos vinculando con lo temporal y no con esta realidad eterna. Así Pablo lo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Qué es lo próximo?
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Perfección. Todas las cartas nos están gritando lo mismo. No ignoren, no se sorprendan cuando venga el fuego de esta prueba. Tienen que ser probados, tenemos que ser probados. Ahora sí, claro, cuando uno entiende esto, sí, claro, Señor, suministra por tu espíritu el gozo para poder transitar este día. Me fui mucho, ¿no? Es decir, para poder transitar esta hora, estos minutos. El resultado de esto, amados, es un alma cada vez más estable. No variable, no de doble ánimo, no un día contento, al otro triste, no impactada por las cosas que le están pasando externamente. No es por cuánto lo aman, por cuánto lo dejan de amar. Es por un alma que está anclada a una esperanza inmutable, eterna, a un suministro constante del Espíritu en nosotros. Termino diciendo Hebreos 12:22. Ustedes se han acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la mirada de ángeles, a la asamblea de los santos, de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, y a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos ya perfectos. Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado a sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Hijo, ¿cómo unimos todo esto? ¿Tengo que ser perfecto o ya estoy perfecto? Las dos cosas, hermano. Porque sos perfecto, podés caminar hacia la perfección. Porque sos perfecto, necesitas ser probado para quitar todo aquello que está impidiendo que esa perfección sea manifestada. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo de que la prueba de vuestra fe va a producir perseverancia. Mas tenga la perseverancia su obra completa. ¿Qué quiere decir esto? No podemos abandonar. Y no por nuestra fuerza. Es porque hay un suministro del Espíritu para poder dar a la medida de esto. Mas tenga la perseverancia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No desmayen, amados. No desmayen. Es el hombre exterior quien se va desgastando, pero el interior se está renovando constantemente, está yendo y transitando esta perfección. En una precisión, la perfección se evidencia en ser más precisos. En el cuerpo, en la casa. ¿Oramos juntos?